Hola familia, soy Leo Márquez, bienvenidos a la segunda parte del video sobre el manejo del paciente odontológico con la hipertensión arterial. Así que empecemos. La lectura de la presión arterial es el único medio con el que se cuenta para el diagnóstico temprano, por lo que tomar la presión arterial una vez al año es de gran valor y debe tomarse en cada cita si el paciente es hipertenso, diabético, tiene enfermedad renal o coronaria. El resultado ayudará a decidir sobre la duración de la cita y la resistencia del paciente hipertenso ante el estrés que los procedimientos dentales pudieran ejercer sobre la persona. Todo paciente no diagnosticado como hipertenso que tenga cifras de presión arterial mayores a 30/80 milímetros de mercurio deberá remitirse al médico para confirmar el diagnóstico y proporcionar en su caso tratamiento adecuado. Es importante contactar al médico del paciente, quien puede informar al odontólogo sobre el tipo de la hipertensión arterial, la evolución de la enfermedad, el tratamiento recibido, las complicaciones que pudieran haberse presentado y el estado de salud actual del paciente. Hay que tomar en cuenta que no por el hecho de que el individuo acuda a consulta médica necesariamente quiere decir que siga las indicaciones del doctor, o bien si el paciente está comprometido con su tratamiento no necesariamente quiere decir que el paciente pueda estar bien controlado. Mucho ojo con eso, por favor. Otra cuestión importante es que tenemos que preguntar al paciente previo a cada consulta si ha tomado todos sus medicamentos. Este cuadro está súper interesante. Tenemos los tipos de pacientes hipertensos clasificados en base a qué tan bien o qué tan mal tienen controlada su enfermedad. Por ejemplo, tenemos los pacientes adecuadamente controlados, donde estos pacientes son los que visitan de forma periódica a su médico, toman los medicamentos y los medicamentos hacen el efecto deseado. Un paciente mal controlado es el paciente que visita a su médico en forma periódica, pero desafortunadamente su presión se encuentra en cifras iguales o mayores a 130/80 milímetros de mercurio. El paciente sin apego al tratamiento es el paciente que visita al médico en forma eventual, esporádicamente, no sigue el tratamiento ni indicaciones y naturalmente las cifras de la presión están altas. El paciente que abandonó el tratamiento pues básicamente fue al médico y no le interesó más, lo ha abandonado y naturalmente la presión arterial va a estar alta. Y el paciente no diagnosticado, mucho ojo ahí, porque cuando nosotros estamos tomando la presión arterial periódicamente cada año podemos detectar a pacientes que desconocen el tratamiento. Por eso, como lo mencioné en el video pasado, tenemos que ser muy metódicos en esto. En vista de que el estrés generado por la consulta odontológica pudiera repercutir en el aumento de la presión arterial, debemos tratar de reducir ese estrés mediante la creación de un ambiente relajado y, de ser necesario, podría prescribirse un ansiolítico como el diazepam 2 miligramos por vía oral. Se debe tomar la noche previa a la consulta y tomar nuevamente 45 minutos antes de la cita. Se recomienda atender a estos pacientes por la tarde, ya que las evidencias científicas demuestran que la presión arterial se incrementa de manera circadiana en las mañanas a las primeras horas del día. Optimizar el tiempo de trabajo, mayor número de tratamientos sin cansar al paciente. En este caso podemos trabajar en 1 o 2 cuadrantes y debemos de estar listos para ser eficientes. Por ejemplo, podemos trabajar con un dique de goma que nos va a permitir avanzar mucho más rápido en las restauraciones o endodoncia y tener un asistente dental que nos haga el procedimiento más sencillo. De todos los cuadros que ya vimos y veremos en esta serie, quizá este es el más importante y es el que nos va a ayudar más. Este cuadro habla sobre el plan de tratamiento con presión de la hipertensión arterial. Cuando tenemos un paciente con hipertensión, no debemos de hacer modificaciones al plan de tratamiento, pero tenemos que recomendar al paciente que visite a su médico y tenemos que tratar de educarlo sobre los factores de riesgo. Cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial etapa 1, con la presión entre 140 a 159 en sistólica y 90 a 99 en diastólica, tenemos que evaluar si el paciente tiene ausencia de síntomas y tenemos que evaluar si hay daño en órganos blancos. Podemos llevar el tratamiento dental sin modificaciones. En la hipertensión arterial etapa 2, con presiones entre 160 y 179 para sistólica y entre 100 y 109 para diastólica, si el paciente está asintomático y no hay evidencia de daño a órganos blancos y el paciente está tomando todos sus fármacos, solo debemos manejar urgencia. Y es bien importante que tomemos esto en cuenta, porque aquí es donde tenemos que utilizar todo el conocimiento
conocimiento que tenemos para saber qué tanto va a tolerar el paciente un tratamiento y tenemos que ver al paciente de forma holística. Yo en lo personal, pasando de 160 no me gusta hacer ningún tratamiento porque me gusta estar en el lado seguro. Cuando tenemos un paciente con hipertensión arterial etapa 2, con cifras de presión mayores a 180 para sistólica y 100 para diastólica, sin evidencia de daños a órganos blancos, tenemos que posponer cualquier tratamiento dental hasta que el paciente se encuentre controlado. O sea, está contraindicado absolutamente cualquier tratamiento dental y solo podemos prescribir fármacos ante urgencia, o los procedimientos dentales deben de ser realizados en un medio hospitalario. Cuando tenemos un paciente con daños a órganos blancos, con diabetes incontrolada o con cifras anormales de presión arterial como una crisis hipertensiva, tenemos que mandar al paciente inmediatamente al médico y únicamente tenemos que atenderlo en un medio hospitalario y solamente podemos prescribir fármacos. Cuando se atienda a un paciente con hipertensión arterial y al mismo tiempo con daño renal, será necesario solicitar estudios de laboratorio para valorar su estado de salud, tales como biometría hemática, urea, creatinina y examen general de orina. Como ya lo mencioné antes, la herramienta más importante es la lectura de la presión arterial. Es indispensable que contemos con equipo adecuado en el consultorio o clínica para conocer esta cifra, así como también es importante saber cómo tomarla adecuadamente. Debemos de tomar en cuenta que pequeños detalles nos darán cifras más reales. Y ahora vamos con unos pequeños tips. Debemos de hacerlo después de haber dado al paciente 5 minutos de descanso. Este debe permanecer sentado con la espalda soportada y el brazo a la altura del corazón. Evitar consumo de cafeína y tabaco al menos 30 minutos antes de la lectura. Evitar que el paciente hable durante la toma de la presión. Y en personas obesas, tener un baumanómetro de tamaño adecuado. Y aquí está un pequeño diagrama de lo que podemos hacer para mejorar nuestra toma de presión.